estamos de vuelta con Ahora Nosotras y tenemos ya conectada con nosotras a Miriam Bregman, ¿sí? Actual diputada porteña del Frente de Izquierda, es abogada de Derechos Humanos en defensa de los trabajadores y trabajadoras y además es presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña. Y bueno, una referente muy popular, así que muy conocida por nosotros. Estamos muy contentas de tenerte con nosotras. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bárbaro. Acá te saluda Vicky y Carmen, que ya quiere hacerte algunas preguntas, así que le doy el pie. Bueno. Miriam, un gusto saludarte. Bueno, te comento, la semana pasada en este programa precisamente elaboramos un informe sobre el tratamiento mediático que tuvo el desalojo en Guernica, ¿no? Donde, más de 1.400 personas quedaron sin hogar, situación que al día de hoy aún no se ha resuelto, ¿verdad? En este sentido, me interesaría traer algunas declaraciones de algunos funcionarios que, en este caso responsabilizaron a la izquierda, ¿no? Al Frente de Izquierda. Entre ellos, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que directamente responsabilizó en sus palabras, ¿no? Al Frente de Izquierda de los disturbios que tuvieron lugar en Guernica. Y asimismo a Andrés Larroque, ¿no? Que también declaró, ¿no? Que hubo organizaciones políticas que intentaron profundizar el conflicto con el gobierno lejos de brindar alguna solución para las personas. Tengo entendido que hace unos días el Frente de Izquierda se pronunció al respecto de estas declaraciones, ¿no es así? Sí. Hicimos una conferencia de prensa con todos los y las referentes del Frente de Izquierda, precisamente porque lo que vemos es una cosa gravísima. Hacía mucho tiempo que no se escuchaba frases de ese tipo. Incluso algún referente del propio peronismo dijo que le sonaban a la AAA las definiciones que hizo Berni. No es poco, ¿no? Esto de la izquierda huye como ratas, expresiones diciendo que la izquierda acumula gases lacrimógenos y que va y se los tira a la policía. Más allá de que también, obviamente, uno lo toma como de quién viene. Yo en las redes sociales le ponía, por favor, compañeros de izquierda, dejen de reprimir a Berni. Pero más allá de que hay que reírse un poco de estos payasos que intentan construir su imagen a la luz de personajes como Bolsonaro y otros seres detestables, pero sí es el ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Entonces el chiste se termina cuando uno ve que esos personajes son los que reprimieron en Guernica, los que dejaron familias en la calle y los que enfocan a la izquierda construyendo un enemigo. Construyen un enemigo, es todo culpa de la izquierda, para no hablar verdaderamente de lo que pasó en Guernica, que es que se desalojó a familias, a mamás, a niños y niñas para hacer una cancha de golf donde jugarán 4 chetos y nadie más podrá acceder. La verdad que pocas acciones tan de clase se han visto en los últimos años. Una acción claramente a favor de un sector muy, muy pudiente de la sociedad que quiere hacer ahí una cancha de golf, un barrio privado, que no puede demostrar la titularidad de esas tierras porque se las apropió la dictadura. Ustedes saben que el otro día, hablando con mis compañeros de la Facultad de Derecho de La Plata, me contaban que en un concurso Pérez Casado, el dueño de quien dice ser el dueño de esas tierras, presentó como un gran antecedente que él le armaba los discursos a Videla. Bueno, ese es su antecedente, pero el que reprimió, mandó la orden de reprimir, es Axel Kicillof con Berni. Es decir, yo sé lo que es la justicia, sé lo que es el fiscal, sé todo, pero ahí hubo una clara opción de clase, dar una muestra que después se replicó en el resto del país, de desalojar a familias muy, muy humildes que no tienen dónde vivir a favor de los ricos entre los ricos. Sí, sobre eso hay algo que a mí me interesó bastante, que tiene que ver con que había como una suerte de intento de que cuando la represión viene de parte del gobierno de la gestión actual, digamos, de Kicillof, hubo como un intento y un esfuerzo por decir que esto en realidad no tiene que ver con el Ejecutivo, que tiene que ver con una cuestión, una resolución judicial, y por el contrario, cuando lo hace, qué sé yo, no sé, Larreta,
parece que fuera directamente Larreta el que está haciendo tomando las acciones represivas. Entonces hay como una contradicción en la que por ahí me parece que dentro de todo el Frente de Izquierda es bastante coherente en ese sentido. Digo, ¿cómo lo ves vos? Que hemos cobrado de los dos lados, tenés razón. No, pero está muy bien la reflexión que vos hacés, y cualquiera que busque en mis redes sociales verá la cantidad de veces que me han pegado en los últimos años en la puerta de la legislatura por ponerme de lado los que protestan contra Larreta, ¿no? Hace unos días estuvimos con las enfermeras, estuvimos con los jóvenes estudiantes que enfrentan la ley de Unicaba. Es decir, te podría nombrar cantidad de represiones, y es verdad, todo le adjudicamos la represión a quien es el jefe político de la policía, que es Larreta, más allá que en algunos casos, o casi siempre, algún fiscal, mira, un fiscal en la Argentina para reprimir no se le niega a nadie, eso es así, siempre hay un fiscal que se predispone. Ahora, cuando vos querés fiscales para que defiendan derechos de las mujeres, derechos de los más pobres, ahí ya se te complica. Se te van achicando los dedos de la mano. Pero tenés razón lo que decís. Es muy interesante porque, bueno, no nos quedaba otra que cumplir la orden de la justicia. Claro que queda otra. Siempre queda otra cuando hay una orden injusta, clasista, misógina, como la de esos fiscales que estaban ahí, que encima se sacaban selfies que me hicieron acordar. ¿Viste cuando el rey Juan Carlos se saca selfies con alguna presa de caza, con algún animal muerto, y lo muestra como acá está el superhombre que acaba de derrotar a este rinoceronte? Bueno, me sonaba eso, ¿no? Miren cómo reprimo a los pobres, cómo corren con las balas de Bernie mientras yo me saco esta fotito. Claro que quedaban otras alternativas. Primero, nadie tiene por qué cumplir una orden injusta. Segundo, se violó toda la normativa vigente. Ustedes saben que hay una denuncia que iniciaron el CELS y el CERPAG por cómo se realizó el operativo represivo. Es decir, tenían decenas de argumentos. Y de última, vos sabés que el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que era lo que decían los funcionarios de Axel Kicillof, me van a poner incumplimiento de los deberes de funcionario público, es uno de los delitos con más baja pena del Código Penal, porque los delitos precisamente los piensan los funcionarios a los delitos. Claro. Entonces, ¿no? por eso hay cosas que tienen tanta pena y otras que no tienen ninguna. 1 año de pena, qué sé yo, una cosa ridícula que está muy bien lo que vos decís. Si en un caso se adjudica directamente, o como le adjudicamos a Macri, que muy bien lo hicimos, ¿no? Luchamos mucho por mostrar que Macri y Patricia Bullrich eran los responsables de las represiones. Ahora parece que no. Ahora parece que es la justicia que es neutral, una justicia que es neutral, que solo nos queda cumplir las órdenes injustas que dan. Exacto, incluso lo vimos en los medios de comunicación, ¿no? Que esgrimieron como este argumento, ¿no? De fue una decisión de la justicia, ¿no? En ese sentido también quería preguntarte sobre cuál fue tu sensación como espectadora al ver el manejo mediático que tuvo este tema, ¿no? Donde, pasamos desde exponentes que estigmatizaron el tema de la pobreza, ¿no? Incluso hubo algún que otro periodista que habló de que la gente que había ocupado estas tierras iba a cobrar subsidios, entonces que era muy fácil, ¿no? Como ocupar terrenos, estar en una toma para luego percibir un subsidio. Sí, mira, es una combinación de líneas editoriales que por supuesto algunos medios llevan adelante y algunos son coherentes, no se equivocan nunca, también ellos están siempre del mismo lado. Eso es así, pero en mi caso particular traté de focalizarme en las responsabilidades políticas. Sí. Te digo, en paralelo, desde mi partido, del PTS Frente Izquierda, impulsamos un medio como La Izquierda Diario, que estuvo allí, que estuvo con un dron cubriendo en el lugar, que estuvo con una amplia cobertura los días previos y sigue estando todavía en Guernica, porque vemos esto que ustedes mencionan, vemos que hay un problema en cómo se transmiten las noticias, porque la verdad también se milita, la verdad se construye. La verdad se construye. Yo soy abogada en la causa Rodolfo Walsh, represento a su familia en su caso y aprendí mucho de eso, aprendí mucho en cuáles son los hechos, de esto de buscar los protagonistas para conocer cuáles son los hechos, y creo que
que acá también hay que construir una verdad que no es la verdad que les interesa a todos, que es quedar bien con los distintos factores de poder, ya sea la justicia, ya sea el gobierno, ya sean los dueños que se van quedando con las tierras en la provincia de Buenos Aires, mientras los sectores populares, los sectores medios inclusive, ya no tienen dónde vivir. Entonces hay una construcción que hacen alrededor de esto, que tiene que ver con lo que decíamos antes, de buscar que todo es responsabilidad de la izquierda. Pero si me decís qué es lo que más me irrita, iba a decir, me indigna, más quiero combatir en cuanto a la cobertura, es esto de que la gente hace lo que la izquierda le dice. En este caso es la izquierda. Me parece terrible. Me parece terrible pensar que una familia se va a ir a dormir en la intemperie bajo 4 lonas, 2 chapas o lo que tiene, no porque necesite una familia, no porque eso sea un método de reclamo, sino porque alguien de la izquierda va y le llena la cabeza. Antes se decía gorila, era la palabra que se decía para estos casos, era gorila, lo que quieras, pónganle el calificativo que quieran. Lo que les digo es que pocas veces vi una subestimación tan grande de los sectores más humildes como pensar que una mamá va a ir con sus chicos, habrán visto la foto de la mamá con los carritos tratando de correr cuando llega la policía. Los días previos les ponían un helicóptero a las 5 de la mañana que rondara sobre el predio para despertar los que no pudieran dormir. Es decir, ¿quién se va a someter a todo eso porque se lo dicen? O sea, me parece que sí, es gorila, es antipopular, es menospreciar a los que están haciendo eso sencillamente como la única manera de reclamar una vivienda, que además les cuento, la Argentina se relevó en el 2016, el famoso RENAVAP, relevó 4.400 barrios populares. El 99,9 surgió de una toma, entonces surgieron de la misma manera que surgió Guernica. Sí. Bien, sí queda clarísimo. Miriam, saliendo un poco del tema de Guernica, bueno, en las últimas horas es la secretaria de Técnica y Legal de Presidencia, Vilma Ibarra, anunció el envío del proyecto de legalización del aborto al Congreso. Bueno, en un contexto en el cual se ha venido suspendiendo, ¿no?, el tratamiento del tema con el argumento de la pandemia y asimismo, bueno, en un contexto también de movilizaciones, ¿no?, de parte de las organizaciones feministas reclamando el tratamiento en el Congreso de este tema. Tenemos un breve audio de las declaraciones de Vilma Ibarra que quisiéramos compartir con vos. Dale. Es oficial, el presidente va a enviar este proyecto de ley en el curso del año 2020, o sea, ahora, en el curso del mes de noviembre va a enviarse el proyecto de ley y va a ser incorporado en el temario de extraordinarias para ser tratado. Va a haber sesiones extraordinarias y vamos a incorporarlo para su tratamiento. ¿Y qué proyecto va a ser tratado? ¿El que ya tuvo tratamiento? Bueno, cuando se convoca, se convoca a tratar un tema, motivo por el cual se van a tratar los proyectos que estén. El Poder Ejecutivo va a enviar su proyecto de ley de legalización del aborto junto con un proyecto de ley que llamamos de 1000 días, que es en realidad de acompañamiento a la maternidad y a los 3 primeros años de vida de niñas y niños. Esto es lo que Alberto nacidos. Había anunciado en la campaña y cuando el 1 de marzo también. Sí, ¿no? Y el presidente lo ha planteado y creo que hay que ratificarlo acá, es como con un criterio muy fuerte de mirada vinculada a la salud pública. Bien. ¿Cuál es tu postura, cuál es la postura del Frente de Izquierda respecto a este anuncio? Primero, frente al derecho, ¿no? Hemos luchado desde siempre por esto, desde la izquierda. Mira, a veces me gusta leer cosas un poquito históricas y hay campañas del año 70 y pico que ya la izquierda se presentaba en el 73 diciendo que había que legalizar el aborto. Así que es parte de la historia de la izquierda. Vos sabés que además yo soy trotskista, reivindico la revolución rusa y las conquistas que trajo esa revolución. Y pensar que hace un siglo en Rusia, con las condiciones que había en Rusia, ¿no? Guerra, hambruna, nadie dijo no es momento de tratar el derecho al aborto, hay que esperar el momento oportuno, como dice Mayans. Así que
Imagínate cómo nos caen esos argumentos de esos dinosaurios cuando tenemos una historia de 100 años para decir que siempre es momento para tratar los derechos de las mujeres, los derechos que las mujeres reclamamos y el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Creo que primero eso. Segundo, bueno, ahí hay un tema legal que escuchaba con mucha atención, o reglamentario, no legal, que escuchaba con atención en lo que ustedes pasaban en el audio, porque al ir a extraordinarias habría que ver cómo hacen la convocatoria, qué proyecto es el que se pone en el temario de la convocatoria extraordinarias. Bueno, prometo estudiarlo un poquito más, pero me llamó la atención el audio que ustedes eligieron porque dicen que llamarían a extraordinarias para tratar los dos proyectos del gobierno, y saben que está el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, que es el que hemos construido colectivamente desde abajo y después de mucho debate con todas las mujeres, así que reclamaremos con mis compañeros del Frente de Izquierda y seguramente varias más que ese proyecto sea tenido en vista a la hora de discutir. Como decía también recién en el audio Vilma Ibarra, se discuten temas. Bueno, en ese tema que es el derecho al aborto, queremos que esté a la vista en la discusión el proyecto que discutimos, sobre todo porque todavía no se ha dado una explicación de por qué es otro proyecto y no es ese. No hay una explicación, no lo escuché también a varias referentes de la campaña, que tampoco ellas dicen conocer el proyecto del Ejecutivo, es decir, no lo conocemos y no sabemos por qué se hace otro distinto de este que se construyó colectivamente. Nosotras vamos a acompañar todo proyecto que avance en nuestros derechos, pero tengo que decir que hay que continuar la lucha. Yo no me quedaría tranquila, no solo para que se trate y se apruebe y demás, sino porque sabemos que la derecha tiene mucho peso. Recuerden el punto anterior, lo que te hablábamos del fiscal Condomía Alcorta, el peso que tienen en tribunales y demás. No podemos permitir que esto se judicialice, no podemos permitir que nuestro derecho nos sea arrebatado una vez más como nos arrebataron aquella noche lluviosa del Senado. Entonces, creo que estar en la calle, es estar movilizadas, es la mejor manera de garantizar que se vote y que tengamos verdaderamente aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Parece mentira, pero todavía le sigue cajoneado incluso el proyecto de modificar la ley de ESI, que cuando fue la de educación sexual integral, que cuando fue la negativa, la derrota que nos propinaron en el Senado los dinosaurios, nos dijeron, bueno, no importa porque ahora vamos a tratar educación sexual. Se hicieron algunas modificaciones, sobre todo el artículo 5, que es el que más facultades le da a las iglesias para intervenir en la educación sexual integral, y después también eso se cajoneó. Es decir, es mentira que les interesaba la educación sexual y no el derecho al aborto. No quieren que las mujeres avancemos un paso. Así que insisto en que es muy importante que se hagan estos debates, que ustedes, que todas las que queremos que esto salga, estemos permanentemente insistiendo en organizar la movilización, en organizar una fuerte lucha para que esto se haga verdaderamente efectivo, porque no podemos descartar sorpresas de ningún tipo. Yo vuelvo a recordar aquella noche del Senado bajo la lluvia, sí, y aprendí mucho ese día. Bueno, sobre eso igual hay algo que me preocupa un poco, o por lo menos me inquieta, que tiene que ver con que en un contexto de pandemia, bueno, por ejemplo, yo recuerdo también esas jornadas y esas vigilias, incluso me acuerdo, creo que eran diputados de La Pampa, si no me equivoco, los que frente a la presión que tenían en la calle, sí, dicen, bueno, escuchamos y vamos a cambiar nuestra postura, que fue elemental, pero me preocupa un poco el tema de la movilización, la calle y todo eso en contexto de pandemia, donde no es tan sencillo lograr esas grandes movilizaciones que por ahí generan otro ruido. Digo, ¿cómo lo ves vos eso? ¿Cómo, ustedes que aparte se movilizan un montón de veces, digo, ¿cómo lo ves? Sí, nos movilizamos con mucho cuidado, no es lo mismo. Sí. No es lo mismo movilizarse en épocas normales que en época de pandemia, y hay que tener cuidado, y hay que tener distancia en las movilizaciones, y hay que organizarlas muy bien. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no minimizo para nada estas movilizaciones, y bueno, hemos visto a la derecha muy activa últimamente, teniendo un discurso
en sentido contrario. Yo no lejos estoy de cualquiera de esas barbaridades que se dicen en esas movilizaciones, pero lo que veo es que nos van a arrebatar nuestros derechos si no salimos a la calle. Claro. Lamentablemente no veo muchas opciones, porque como te digo, no solo es el recinto, después vienen todas las posibilidades que se les abren siempre que quieren que un derecho no avance. Entonces, más que nunca tendremos que pensar, tendremos que ser creativas, tendremos que usar las redes, tendremos que el otro día, se salió en bicicleta, que es otra manera también de tener distanciamiento. Habrá que pensar todas las formas, caravanas, todo lo que se pueda hacer. Hoy los trabajadores del AM, muchos otros vienen usando esta metodología. Habrá que combinar metodologías, pero lo que sí estoy segura es que tenemos que volver a la organización y a la masividad que supimos tener, porque si con todo eso nos pasó lo que nos pasó en el Senado, imagínense que más que nunca tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, porque yo siempre lo digo y parece a veces una frase hecha, pero yo realmente estoy convencida, las mujeres nunca nos regalaron nada. Nunca nos regalaron nada. Hoy por el día que es hoy, se habla del derecho al voto, muchísimas cosas. Nunca nos regalaron nada, siempre hubo que luchar, siempre todos nuestros derechos tienen marchas previas, marchas reprimidas, tienen presas. Entonces, imagínense que en campaña electoral el año pasado no se podía tratar porque había campaña. Entonces, pero en campaña todos decían, es un tema de salud pública. Si es un tema de salud pública, ¿por qué esto no se trató en marzo? Claro. Si es salud pública. Nos dicen hay pandemia. Bueno, hay pandemia y hay salud pública. Si lo que estresa el sistema de salud verdaderamente es el aborto clandestino, que también termina en el hospital público, por las consecuencias y las lesiones que tiene la salud de las mujeres, y además termina en muertes, ¿no? Que esto tampoco se puede obviar. ¿Cuántas vidas se salvaron? Como dice la derecha, hay que salvar vidas. ¿Cuántas vidas se salvaron? ¿Cuántos años hace que estamos esperando? ¿Cuántos argumentos pasamos? Que no es momento, que es año electoral, que no es año electoral, que primero que se trate el presupuesto, que después, ahora es que hay pandemia. ¿Qué más tenemos que esperar? Claro. Ahora que vaya extraordinarias y es otro proyecto. Creo que ya la paciencia las mujeres la hemos agotado, ¿no? Es hora de tomar el camino nuevamente de la lucha y de conseguir que verdaderamente se nos escuche, Bien. Tenemos una última pregunta. Y dediquémosle algunos cantitos a Milei, que también ya empezó a decir que odia a la izquierda y odia el derecho al aborto. O sea que, yo entraría en todas las categorías de su odio. Bueno, en el sentido de lo que charlabas, ¿no? Charlábamos recién sobre el tema de las movilizaciones. A mí me llamó la atención el otro día que leí que este viernes 13 en Córdoba el Frente de Izquierda va a estar acompañando una movilización de empleadas domésticas, empleadas de servicio. Sí. La verdad que me llamó mucho la atención de manera positiva, porque noto que son pocas las agrupaciones políticas que están acompañando, ¿no? Eso por un lado. Y tal vez lo traigo como un poco a título personal. Me termina como llamando la atención que en un contexto en el cual se realizan conversatorios, información y demás, ¿no? Que circula sobre las tareas de cuidado, esto no se termina como traduciendo en la situación de las trabajadoras, ¿no? De las empleadas del servicio de limpieza, que durante la pandemia han sido totalmente vulneradas en sus derechos. Muchas han tenido que trabajar, incluso sin respetar el aislamiento, y un montón de cuestiones. Quería saber un poco qué opinas al respecto. Mira, por supuesto, esto de Córdoba invito, lo vamos a estar difundiendo desde mis redes sociales y de las de Nicolás del Caño, porque a los dos nos pasó esto que vos decís. Nos conmovió mi compañera Laura Vilches, que es concejal en Córdoba, está acompañando esa lucha. Ella, es una feminista, luchadora, y siempre difunde mucho estos temas y está acompañando esa movilización, y queremos que estos hechos se conozcan. Mira, hay un tema que a mí me toca particularmente por historia personal. Yo soy hija de una trabajadora doméstica que tuvo que trabajar desde los 9 años para poder comer. Y 9 años, como te digo, para si alguien se cree que me confundí la edad. 9 años, así desde esa edad se empieza a trabajar en el campo, desde esa edad las estancias contratan a chicas para que limpien sus casonas. Y en estos días se conocen estadísticas terribles en cuanto a la jubilación. 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar.
Y Macri dejó un regalito envenenado, que es que cuando se votó la ley de blanqueo, esa famosa ley de blanqueo que después él metió a su familia, en esa ley se hizo una modificación donde se incluyó artículos que tenían que ver, recordarán ustedes que se trató junto con la reparación histórica a los jubilados y demás, y ahí se cambiaron algunas cosas que, para decirlo muy sencillamente, pues es un tema previsional bastante complejo, se termina con todo tipo de moratoria para que las mujeres que no aportaron, digo las mujeres porque la mayor cantidad de personas que se adhieren a las moratorias son mujeres, en un 80 y pico %, es altísimo el porcentaje que afecta a las mujeres. Al terminar con ese sistema y pasar toda una pensión universal, se afecta particularmente los derechos jubilatorios de las mujeres. Ya va un año de gobierno y entre todas las herencias macristas que no se han revertido, esa es una. Creo que tenemos que darnos un espacio para pensar y para luchar porque las mujeres tengamos derechos a jubilarnos. Miren, ni siquiera les estoy hablando del desastre que cobran los jubilados, de lo elemental que es la jubilación. Estoy hablando de que las mujeres no entramos en el derecho jubilatorio. Y esas mujeres que se dedican a las tareas de cuidado, a las tareas de limpieza, son las principales afectadas. Entonces, es muy difícil en la Argentina de hoy, poderse llamar feminista con orgullo y no acompañar esas luchas y no pelear porque las mujeres tengamos una jubilación, porque las empleadas domésticas tengan su derecho, por acompañar a las trabajadoras de limpieza en casas particulares y trabajadoras de limpieza en las empresas de limpieza, que son trabajos tercerizados. Ninguna de las trabajadoras de limpieza que trabaja para otras grandes multinacionales, a veces la contratan directamente esas multinacionales, le ponen empresas en el medio, a veces armadas hasta por los propios gerentes. Lo digo esto también como abogada que he defendido varios casos, gerentes que arman empresas para tercerizar y para que no cargue con la responsabilidad la empresa madre sería, y después estas empresas desaparecen y las mujeres no tienen a quién cobrarle, no tienen a quién reclamarles aportes que no hicieron. Entonces es todo un tema que este caso de Córdoba nos tiene que servir para disparar, para cubrir y para acompañar. Pero piensen que sigue vigente la ley de Macri, que nos va a dejar en un futuro cercano a las mujeres sin jubilación. Sí. Miriam, te tengo que agradecer un montón por la cantidad de tiempo que nos prestaste y bueno, un gustazo enorme hablar con vos y te mandamos un saludo enorme, te tenemos que despedir. Muchas gracias. No, por favor, el agradecimiento es mío porque no hay muchos espacios para hablar estos temas y son los temas que realmente nos importan y está muy bueno que se puedan difundir. No, gracias. Gracias Gracias a ustedes. Charlábamos con Miriam Bregman y vamos ya directo a una tanda y así volvemos. Dale.